Bueno, la conferencia consiste en lo que antiguamente se llamaban los novísimos, que esto es justamente los temas a tratar con respecto a la muerte y a lo que sucede después de la muerte, ¿no? Y cuáles son las herramientas que debemos tener y lo que debemos considerar en el peregrinar de esta vida con respecto a nuestro destino después de la muerte. Quisiera comenzar con ustedes proclamando un evangelio, que es el Evangelio según San Lucas, y dice así: Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él le responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacobo y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este episodio en el cual nuestro Señor Jesucristo justamente nos deja bien claro con respecto al destino de nuestra vida. Indudablemente la muerte forma parte de la vida, pero nosotros en el peregrinar de esta vida debemos decidir dónde queremos pasar esta eternidad después de nuestra muerte. Jesucristo deja bien claro en este Evangelio frente a la pregunta: ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Y creo que es una pregunta que debemos realizarla también en nuestro tiempo, cuando aparentemente en las costumbres parece que el destino inevitable de la muerte es el cielo. Parece que sí o sí, después de la muerte, vamos a contemplar la paz del Señor. Cuando uno realmente medita esto, y cuando uno medita este Evangelio, uno se da cuenta de que no es el único destino el cielo, sino que hay otros destinos. Y que esos destinos nosotros los vamos a ir configurando en nuestra vida, con nuestras acciones y con nuestras actitudes. Por eso nuestro Señor Jesucristo con este Evangelio nos invita, nos exhorta a que nos esforcemos para poder alcanzar justamente esta paz eterna. Que nos esforcemos en seguirlo a Cristo y después ese seguimiento va a concluir justamente con la vida eterna al lado de Él. Pero para dejar bien en claro, ¿no?, en qué consiste justamente el destino de nuestra vida, tenemos que justamente ver cuál es el destino de la creación. Y esto es clave porque nos va a dar las pautas justamente de lo que nosotros debemos meditar a lo largo de nuestra vida. En la creación la vamos a encontrar en el libro del Génesis. Ahí en el capítulo 2 se extrae un texto. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. El destino de nuestra creación, la finalidad de nuestra creación es justamente habitar el jardín del Edén, que como todos lo conocemos, como todos sabemos, es como la prefiguración de lo que después vamos a conocer como el cielo, ¿no?, como el gozar de la presencia de Dios. La prefiguración es este jardín del Edén. Y nosotros justamente estamos destinados
a cuidarlo y a cultivarlo. Cultivarlo significa que esto que Dios nos encomendó dé frutos para la salvación indudablemente. Pero para que podamos ejercitar nuestra libertad, como dice San Agustín, que la manifestamos con el libre albedrío, debemos tener poder de elección. Para poder tener poder de elección debemos tener A y B. Si hay solamente A, no vamos a poder elegir nunca. Siempre tiene que haber opciones. Y justamente para que el hombre pueda elegir, es como justamente Dios le dice que puede comer de todo, excepto de esto. Porque si podría comer de todo, no tendría elección el ser humano. Tiene que tener una opción de elección. Pero lo clave y lo fundamental es que justamente fuimos creados para la vida. El destino de la humanidad es habitar en el jardín de Edén. Y en ese mismo jardín la humanidad podría entrar en comunión con Dios. Esto es un criterio fundamental. La comunión con Dios. Uno lee todo el libro de Génesis. ¿Qué es lo que dice? Que estaba Adán y Eva en el jardín del Edén, que venía Dios, los visitaba, hablaban con él, ¿no? Eran expresiones de comunión, de estar en contacto constante con Dios. Pero, como la humanidad tiene el poder de elegir, en el capítulo 3 del libro de Génesis vamos a encontrar que la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Prestaron atención, ¿no? Así que Dios les ordenó que no coman de ningún árbol del jardín. ¿No? La confusión del maligno. La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. En el libro del Génesis, en este capítulo específico, cuando la serpiente se dirige a la mujer y la mujer le contesta, o sea que hay un diálogo, ¿no?, con el tentador, con la serpiente, es justamente como el anticipo de la comunión con el maligno, ¿no? Deja de hablar con Dios y se pone a hablar con la serpiente, ¿no? Hay un cambio, ¿no?, de destinatario del diálogo, de la comunión de la mujer. Ya no es con Dios, sino que es con la serpiente. Y la serpiente, como verán, automáticamente se opone a lo que Dios dice. Dios le dice a la mujer: pueden comer de todo, menos de esto. La serpiente, ¿qué le dice? No pueden comer de ninguno, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? La clave justamente del demonio es siempre oponerse a la voluntad de Dios, oponerse a lo que Dios dispone. Por lo tanto, Dios siempre crea para la vida y la humanidad tiene el poder de elegir, el libre albedrío. Su decisión introdujo la muerte. Justamente por desobedecer, ¿no?, el hombre tiene la capacidad de elegir obedecer o no a Dios. Y justamente por esta desobediencia es que trajo la muerte al mundo. Pero nosotros fuimos creados para la vida. De hecho, en el catecismo vamos a encontrar la definición de muerte también en un sentido teológico. En un sentido, la muerte corporal es natural, pero por la fe sabemos que realmente es el salario del pecado. Y para los que mueren en la gracia de Cristo es una participación en la muerte del Señor para poder participar también en su resurrección. Entonces, la muerte, más allá que la podemos considerar como algo natural, hay una muerte más, ¿no? Y esa muerte es cómo nosotros vamos a vivirla, por una manera, en gracia de Dios, en comunión con Dios o en oposición justamente a la comunión con Dios. Por eso, toda decisión tiene su repercusión, toda decisión tiene su consecuencia. Y ante la oposición a la voluntad de Dios, la desobediencia exige un juicio. Eso es inevitable, es clave, ¿no? Alguien tiene que determinar si lo que uno decide está bien y está mal, y nos tiene que decir las consecuencias de esto que decidimos. Por eso, en el libro de Génesis vamos a encontrar justamente como el triple juicio, la triple sentencia.
vamos a encontrar el juicio de la serpiente, ¿no? Y el Señor dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Fíjense cómo Jesucristo ahora pone enemistad, ¿no? O sea, deja claro que el diálogo con el maligno es entrar en cierta comunión con él, y por lo tanto nos oponemos a la comunión con Dios, ¿no? Dejamos de entrar en diálogo con Dios y entramos en diálogo con el maligno. Está también justamente el juicio de la mujer, la consecuencia de la desobediencia. Y el Señor Dios dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y después, por último, tenemos justamente el juicio del hombre, o del varón. Y le dijo al hombre: porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas, y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Entonces, la muerte es el fin inevitable, pero fuimos creados para la vida, ¿no? Después de que comieron justamente del árbol prohibido, Dios los expulsa del jardín del Edén, ¿no? Ya no tienen más ese lugar en el cual poder entrar en comunión con Dios, sino que ahora justamente será por sus propios medios, que nunca lo va a alcanzar, poder justamente orientar su camino hacia Dios. El que va a completar y abrir ese camino va a ser justamente Jesucristo, con su pasión, muerte y resurrección. Pero por sobre todas las cosas debemos tener bien claro que fuimos creados para la vida, y para una vida justamente eterna. Y ahí está la gran pregunta: ¿qué hay después de la muerte? ¿Dios juzga a cada persona por su vida? El catecismo justamente nos dice que sí, que todos nos vamos a presentar ante un juicio, en donde el juicio consiste justamente en ubicar en una balanza nuestras obras, o sea, nuestras obediencias a Dios y nuestras desobediencias con Él. Por eso debemos tener bien claro que en realidad lo que aparece después de la muerte no es una mera condena, sino que en realidad Dios respeta nuestra decisión. Quisimos vivir lejos de Él, va a respetar esa decisión. Nos esforzamos y nos exigimos para vivir cerca de Él en comunión, Él respetará justamente esa decisión. No es que Dios por propio capricho nos dice: algunos van a ir a un lugar, otros van a ir a otro, sino que nosotros decidimos qué es lo que queremos después de nuestra muerte. Nosotros iniciamos esta vida porque queremos que la eternidad justamente resulte en donde nosotros decidimos estar. Y por eso debemos manifestarlo justamente con nuestras actitudes y con nuestra comunión con Dios. Uno de los estados del alma después de la muerte es el cielo. Justamente Benedicto XII, en su Constitución Benedictus Deus, definimos con la autoridad apostólica que, según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos, después de recibir el bautismo de Cristo, en lo que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificados después de la muerte, nuestro Señor, aún antes de la resurrección de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo
en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles, y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura. Indudablemente el Papa no solamente deja claro en qué consiste el cielo, ¿no? Que este cielo tendrá un proceso de purificación para aquellos que no necesiten, y para aquellos que alcancen su grado de gracia, el grado heroico de caridad, podrán contemplar cara a cara a Dios. Justamente el cielo consiste en entrar en comunión plena con Dios, ya sin ninguna mediación, ¿no? La mediación la tenemos en esta vida, en la vida terrena, que nos debe ayudar justamente para alcanzar, ¿no?, el cielo, para alcanzar la comunión plena con Dios. Y esta comunión plena va a ser a perpetuidad, será para siempre, lo que llamamos la vida eterna. Será en comunión constante con Dios y experimentaremos la felicidad y la caridad extrema, ¿no? Esta caridad que Dios nos llena y que nosotros justamente somos recíprocos justamente al amor que Dios nos tiene. El cielo consiste entonces en lo que vimos en el libro del Génesis, en la comunión plena con nuestro Salvador. En el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1020, vamos a encontrar justamente cómo el episodio de la muerte nos introduce a una nueva vida, y que espero que deseemos profundamente que sea justamente al lado de Dios, en la comunión plena con Él. El cielo también lo vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que dice: porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, Adán, lo que acabamos de leer, y también por medio de un hombre viene la resurrección, el nuevo Adán, que es Cristo. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Estar unidos a Él, expresión de comunión, ¿sí? De hecho, cuando vamos a la Eucaristía, ¿qué le llamamos al acto de comulgar, no? La comunión. Y esto significa entrar en una relación íntima con Dios. Y esa relación va a permanecer si nos mantenemos en esta vida, justamente unidos a Dios. Pero en este texto vamos a encontrar algo clave, que todos necesitamos de la redención de Cristo. Todos. Así como por un hombre entró la muerte al mundo, Adán, por un hombre, Cristo, va a entrar la salvación. Todos necesitamos del acto redentor de Dios. Por mérito propio estamos incapacitados justamente de alcanzar la salvación. El que nos abre el camino y las puertas del cielo es justamente nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esta oración es hermosa, ¿no? La encontramos en el ritual de la extrema unción, ¿sí? En el ritual de la unción de los enfermos ya no se ve tan marcado, pero en la extrema unción justamente se habla de este viático, el viático de la Eucaristía que se le da al moribundo como alimento para alcanzar la salvación. Y en esta oración pedimos que el alma sea recibida por Dios. Le suplicamos a Dios, le suplicamos a su amor misericordioso, que lo purifique y que le abra las puertas del paraíso. El único capaz justamente de mediar entre los hombres y Dios es Cristo, y a Él le pedimos y le suplicamos para poder alcanzar esta salvación. Por el mérito propio es indudablemente inalcanzable. El cielo, medianamente todos lo tenemos claro. El tema que para que haya elección tenemos que elegir entre una cosa y la otra. Si después de la muerte hay solamente cielo, ¿para qué vamos a elegir? Entonces tiene que haber una opción más. Y justamente una de las opciones es justamente el infierno y el purgatorio como parte del cielo. Pero justamente debemos también dejar claro que para alcanzar la salvación también es una decisión personal. Somos nosotros quienes decidimos si queremos
utilizar todos los medios que Dios nos ha dado, si queremos utilizar todas las herramientas que Dios nos ha dado para poder fortalecer nuestra comunión en esta vida. ¿Por qué? Recuerden cuando vimos lo del escapulario, porque el deseo fundamental de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Dios todo lo ha transformado para que nosotros en esta vida podamos alcanzar esta salvación. Inclusive, como vamos a ver más adelante, el sufrimiento fue redimido por Cristo, porque gracias al sufrimiento vamos a purificar nuestra vida y así alcanzar la salvación. Todas las herramientas que Cristo nos ha dado por medio de la Iglesia y de la comunión de los santos están destinados justamente a esto, a alcanzar la salvación. Pero, por nuestra debilidad, justamente tenemos una opción, por decir una manera, ¿no? Que es la antesala del cielo, a la cual le llamamos purgatorio. Tenemos en la primera carta, justamente de San Pedro, dice así: porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Aquí San Pedro nos deja claro que el sufrimiento que podamos tener en esta vida forma parte de nuestra purificación. Justamente el purgatorio no es un lugar hermoso, más allá que sea la antesala del cielo, ¿sí? Se sufre en el purgatorio, porque el sufrimiento forma parte de nuestro proceso de purificación, ¿no? De hecho, si ustedes buscan en internet, hay en una sacristía, una iglesia, como una especie de museo, ¿no? De distintas manifestaciones de armas del purgatorio, ¿no? Y encontramos libros con una mano que como que lo quema, ¿no? Y después un montón de signos más. No es el lugar hermoso. El tema es que el purgatorio se mantiene una cierta esperanza, porque después del purgatorio sí o sí hay cielo, ¿sí? Del purgatorio no se puede ir al infierno, ¿sí? El purgatorio es el estado del alma que con el sufrimiento ayuda a purificar para poder entrar justamente en plena comunión con Dios. ¿Sí? Hay un sentido de esperanza, por decir una manera, en el purgatorio. Por eso tenemos muchas herramientas para poder ayudar a aquellas almas que están en el purgatorio a poder alcanzar la salvación. Y de hecho, esa debe ser una de nuestras principales misiones. Ayudar justamente a que esas almas alcancen la salvación, porque Cristo nos da la herramienta para justamente alcanzarla. Hay justamente un documento, ¿sí? En realidad es una especie de homilía de San Gregorio Magno, que justamente nos habla del esfuerzo que debemos poner nosotros para ayudar a esas almas del purgatorio a que alcancen la plena salvación. Porque en última instancia, las almas que nosotros ayudemos con nuestro sacrificio y con las herramientas que Dios nos da por medio de la Iglesia, que alcancen la salvación, en el día de nuestra muerte también van a interceder por nosotros. Y en eso consiste en la comunión de los santos, ¿no? Que es lo que rezamos en el credo, ¿no? Creemos en la comunión de los santos. Y la comunión es esto: ayudarnos para poder alcanzar la salvación. Si no, ¿para qué estamos? No somos una ONG, no somos un organismo que solamente ayuda a aquellos que necesitan materialmente algo. Nuestra misión específica es la salvación de las almas, no solamente la del clero, la de toda la Iglesia. Todos debemos estar involucrados justamente en la salvación de las almas, porque eso es permanente. Lo que no se salva, después no se puede volver atrás. El tiempo del arrepentimiento es ahora.
después de la muerte ya no hay, ¿no? Entonces es clave que tomemos conciencia que, como en la comunión eclesial, dentro de la comunión de la iglesia, la prioridad justamente sea la salvación de las almas. El purgatorio, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir? ¿No? El Catecismo 1030 a 1032 lo define. Yo voy a leer solamente el primer párrafo. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. ¿Sí? Como decía, en el infierno uno no se puede arrepentir y decir, bueno, me arrepiento y voy al purgatorio. No, el juicio está entre el infierno y el cielo. Ahora bien, los que necesitamos justamente de una purificación, está la opción del purgatorio, en la cual justamente purificamos nuestra alma para poder lograr esta comunión plena con Dios, con nuestro Salvador. Pero debemos tener y considerar todas las herramientas que Dios nos da por medio de la Iglesia para poder justamente alcanzar esta salvación. ¿Cuál es justamente la otra opción, ¿no? La opción que nos ayuda a elegir, y es el infierno. Del infierno del que poco se habla y que parece que nadie termina ahí después de la muerte, pero en realidad es la condición de posibilidad. Yo elijo estar con Dios o rechazarlo. Elijo estar con Dios y me esfuerzo, el cielo. Elijo rechazarlo, el infierno. ¿Sí? Y no hay que callarnos de esto, ¿no? Esto es clave porque debemos tomar conciencia de que está esta posibilidad, así como tenemos la posibilidad justamente de elegir. Textos bíblicos que no hablen del infierno tenemos muchos. No voy a tomar el más común, eso lo voy a dejar para después. En el Evangelio, según San Marcos, capítulo 9, les leo: si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Fíjense cómo nuestro Señor lleva al extremo, ¿no? Esto de arrancar de nuestra vida todo aquello que nos impide entrar en plena comunión con Dios, ¿no? Porque más vale entrar incompleto, pues es una manera al reino de Dios, que ser arrojado completo al fuego inextinguible. Porque de ahí no hay vuelta. De ahí no hay vuelta, ya no hay opción de arrepentimiento, ¿no? El infierno es perdurable. Me anticipo un poco cuando vemos el tema del juicio final. Y cuando llegue la resurrección, los que resuciten en comunión con Dios van a gozar en cuerpo y alma de la presencia de la comunión con Dios. Pero también los que están en el infierno resucitarán, porque la resurrección es para todos. Pero el tema es que van a resucitar para la muerte, y el padecimiento será de cuerpo y de alma. Imagínense un dolor de muela. ¿Quién tuvo alguna vez un dolor de muela? Todos. Dolor de oído. Todos. A nadie le gusta, ¿no? Es un dolor profundo, ¿no? Que te cala en el interior del cuerpo. Imagínense en eso para siempre. No está bueno. La verdad que no está bueno, ¿no?
Y eso es un dolorcito, ¿no? Imagínense un dolor del alma, por ejemplo, una angustia, una soledad, un sentido de soledad, de sufrimiento. Y eso es para siempre. Por eso es clave, por algo Cristo nos dio todas las herramientas. Si no las queremos usar es porque estamos encaprichados en no ponernos a la voluntad de Dios. No es porque Dios nos cierra las puertas del paraíso, todo lo contrario, Él las abrió y nos dio las herramientas para alcanzarlo. Ahora, si no lo queremos usar, pues ya es nuestra decisión. Y frente a esa decisión está la condición de posibilidad justamente del infierno. Me gustaría resaltar dos textos del libro del Apocalipsis para que el día de mañana llamen a un especialista en este tema. Y es justamente el lugar, pues es una manera entre comillas, ¿no? El lugar del diablo. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La eternidad, ¿no? El lugar del diablo. ¿El maligno quién es? El maligno es el ángel que decidió de una vez para siempre a no querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, todos aquellos que deciden, seres humanos, que deciden constantemente su vida no hacer la voluntad de Dios, va a estar justamente con aquel que se opuso directamente a la voluntad de Dios y aquel que nos tienta constantemente para ponernos a la voluntad de Dios. Y el segundo texto de Mateo, entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que han sido preparados para el diablo y sus ángeles. ¿No? Este lugar en el cual se encuentran todos aquellos que se oponen justamente a la voluntad de Dios. Yo, con los chicos de catequesis, cuando hablo con respecto al infierno y al juicio, yo les digo, bueno, traten de imaginarse algo o un bebé, ¿no? Cuando tiene mucho hambre, uno le da la mamadera o el chupete, lo que fuere, uno se lo da y se lo saca. ¿Y qué es lo que hace el bebé? Llora. Se angustia porque no lo tiene. Del juicio de Dios, imagínense que después de la muerte, sí o sí vamos a presentarnos ante Dios, porque será el que nos va a juzgar. Y el juicio consiste en que Dios es un espejo y miramos nosotros todo lo malo y lo bueno. Y tener esa experiencia de Dios, justamente como que el alma obviamente que se regocija, porque uno lo ve a Dios, y después uno no lo tiene. Así como al bebé, cuando uno le da, a un chico, uno le da un chupetín y después se lo saca, y llora, y llora, y llora, bueno, eso es para la eternidad, ¿no? Se nos quitó el gran gozo. Pero no es que Dios nos aleja, fue nuestra decisión, nuestras obras, nuestras actitudes, oponernos a estar en la presencia de Dios, ¿no? La decisión de Adán y de Eva. Tenían prohibido esto y van a tener estas consecuencias. Nosotros tenemos la posibilidad de alcanzarlo. Con nuestras decisiones y obras justamente nos oponemos o no queremos alcanzar justamente la obra que Dios nos ha concedido. ¿Qué es el infierno? En el Catecismo, punto 1033 al 1036, vamos a encontrar la definición de infierno. Yo solamente leo los dos primeros parrafitos. Significa permanecer separados de Él, de nuestro Creador y nuestro fin, para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. ¿Vieron, no? Autoexclusión. Nuestra decisión determina dónde queremos pasar nuestra vida después de la muerte. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios es elegir este fin para siempre, ¿no? El pecado mortal, como lo determina, ¿no?, su categoría,
es justamente aquel que nos trae la muerte eterna, ¿no? Y esto es el infierno, ¿no? El pecado mortal es el que rompe nuestra comunión con Dios. ¿Tenemos posibilidad de recuperar nuestra comunión con Dios? Por supuesto. ¿Y cómo eliminamos el pecado mortal en nuestra vida? ¿Cómo? Con la reconciliación. Con el sacramento de la reconciliación. Cristo es el que nos reconstruye y quien nos devuelve justamente nuestra comunión con Dios. Ahora, si permanecemos en este pecado mortal y no nos arrepentimos y nos llega la muerte, Dios va a respetar justamente nuestra decisión. Y nuestra decisión justamente es el lugar donde no está en comunión con Dios, que es, como dice el catecismo, a lo cual lo llamamos infierno. Justamente, ya me había adelantado un poquito, ¿en qué consiste este juicio final, ¿no? Punto 1038-1041, vamos a encontrar lo que es el juicio final, ¿no? O la instauración definitiva del reino de Dios, ¿no? Este juicio final consiste en la segunda venida o la venida definitiva de Cristo, en donde viene a restaurar todas las cosas y a instaurar definitivamente el reino de Dios. Cuando Cristo instaura definitivamente el reino de Dios, todos aquellos que cumplieron, obedecieron y se esforzaron para estar en el reino de Dios van a pasar a participar de esto. Y justamente esta resurrección final, el gozo en cuerpo y en alma, o el padecimiento y en cuerpo y en alma, será definitiva, ¿no? Y ahí ya no se puede volver, no se puede expresar el arrepentimiento. El arrepentimiento justamente es ahora, en la cual nosotros decidimos justamente alcanzar la salvación o alejarnos de ella. No es una decisión de Dios, no es Dios quien condena. Dios quiere que todos los hombres se salven. La autoexclusión la decidimos justamente cada uno de nosotros con nuestras actitudes de vida. Aquí, antes de introducirnos, que ya hemos hablado justamente del pecado mortal, antes de aclarar en las herramientas que Dios nos da por medio de la Iglesia, que son las indulgencias, vamos a ver lo que es el pecado, ¿no? ¿Y qué es lo que trae el pecado? Para entender la doctrina de la indulgencia, lo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. Así, mejor. Doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios, lo que acabamos justamente de mencionar, y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, inclusive venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas, como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. El pecado nos trae estas dos consecuencias, la culpa y la pena. La culpa, cuando confesamos justamente nuestro pecado, queda eliminada, queda perdonada justamente con el pecado. Pero queda una pena, ¿no? Que la pena puede ser eterna, por el pecado mortal, que es el que rompe justamente nuestra comunión con Dios, o una pena temporal, que podemos purificarla en esta vida, con nuestros actos de piedad, o después de nuestra muerte en el purgatorio. Justamente todo pecado deja justamente esta pena. Cuando Dios nos perdona el pecado y la culpa,
esa pena eterna justamente se transforma en una pena temporal y que es necesario purificarla. Por eso, los actos de piedad, los sacrificios y sobre todo el sufrimiento, y recordemos a Cristo en su pasión, son las herramientas que tenemos justamente para alcanzar esta purificación. Por eso, ¿vieron ese eslogan de estos evangélicos, pare de sufrir? Bueno, realmente es frustrante, porque en realidad el sufrimiento forma parte de la vida. El tema no es no sufrir. El gran desafío y el secreto de la vida cristiana es utilizar ese sufrimiento para la propia purificación, para que cuando llegue el juicio después de nuestra muerte podamos justamente, con la misericordia de Dios, alcanzar la salvación. Algunos de ustedes saben que a mí me gusta mucho la carpintería. Y lo iba a traer como ejemplo, pero habría que traer muchas cosas para hacerlo. Bueno, estos carpinteros, ¿no?, agarran una madera y la marcan con una prensa o con un martillo, ¿sí? Y queda marcada la madera, ¿no? La madera somos nosotros, el martillo, la prensa, lo que fuere, es el pecado. Y nos deja justamente la marca. Por más que quitemos después la prensa, queda la marca, queda la pena. Con este carpintero, que es una receta muy vieja, rocía con agua la madera, le pone un paño arriba y con la plancha la calienta. Y queda lisita. Lisita. Esa es la purificación, o lo que vamos a ver, la indulgencia. La indulgencia justamente son estos actos de piedad que nos ayudan justamente a purificar nuestra alma y nos ayuda a purificar las almas de aquellos que están en el purgatorio, para que puedan justamente alcanzar la comunión plena con Dios. Estos actos de piedad los da justamente la Iglesia. Elegí justamente esta figura porque ahí justamente vemos, ¿no?, a un sacerdote. Ven que tiene como un papel. Bueno, eso solamente se lo puede ilustrar como un decreto del Papa, quien otorga la indulgencia a los fieles. Pero lo hace porque tiene el poder de hacerlo. Él tiene el poder de atar o de desatar, ¿sí? Entonces, la Iglesia, instituida por Cristo, tiene la misión de la finalidad de la Iglesia es la salvación de las almas. Y por lo tanto, tiene el poder de realizar, ¿no?, actos de piedad con una carga indulgenciaria, ¿no? La indulgencia plenaria nos ayuda a nosotros, pero especialmente a los fieles difuntos, al que puedan alcanzar justamente esta comunión plena con Dios. Los que visten escapulario, cuando vimos la catequesis del escapulario, tienen muchas herramientas para ganar indulgencias. Y después tenemos, ¿no?, los años santos, las puertas santas, ¿no?, la porciúncula, ¿no?, un montón de actos de piedad que la Iglesia, que Dios nos da por medio de la Iglesia para que podamos justamente lucrar, en el buen sentido de la palabra, esta indulgencia y así alcanzar la salvación. Ustedes saben, así como hay un código de derecho civil, también la Iglesia tiene un código, ¿no? Se llama Código de Derecho Canónico. ¿Qué es un código? Como ustedes van al Código Civil, están las leyes, ley tanto, ley tanto, ley tanto. Y cuando uno lee un código, uno lo ve como un libro frío, ¿no? Una cosa como que no ayuda a la devoción. Sin embargo, fíjense que en el Código de Derecho Canónico, Canon 994 a 996, nos habla justamente de la indulgencia. Porque la finalidad de la Iglesia es la salvación de las almas. Y dice así: todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias, tanto parciales como plenarias. Para ser capaz de lucrar indulgencias es necesario estar bautizado, no excomulgado, y hallarse en estado de gracia por lo menos al final de las obras prescritas. ¿Por qué un excomulgado no puede ganar indulgencia? Porque se apartó de la riqueza de la salvación. ¿Sí? Es como que
yo les diga, bueno, vamos a jugar a la pelota, pero no les traigo la pelota, ¿no? Entonces, si la persona, ¿no? La que está decretada excomulgada, pero no como un juicio de la iglesia, sino porque la persona misma, ¿no? Desobedece o se opone a lo que Dios quiere promover a la iglesia, entonces no puede aprovechar sus riquezas, ¿no? Si estoy fuera de la iglesia, ¿cómo puedo aprovechar las riquezas de la iglesia, ¿no? El Concilio de Trento, ¿no? Extra iglesia nulla salvo, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, porque Cristo, por medio de la iglesia católica apostólica romana, nos da todas las herramientas y todos los medios para poder alcanzar justamente la salvación. Y continúa diciendo, sin embargo, para que el sujeto capaz las lucre, debe tener al menos intención general de conseguirlas y cumplir las obras prescritas dentro del tiempo determinado y de la manera debida según el tenor de la concesión, ¿no? La confesión, la misa en algunos casos, ¿no? Y bueno, si es el rezo del Santo Rosario, rezarlo. Si es la meditación, la lectura de la palabra de Dios, leerla y meditarla, ¿no? O sea, se tiene que hacer el acto indulgenciario más allá del estado de gracia. Perdón. Quisiera compartir con ustedes este evangelio, que generalmente se comienzan estas catequesis, estas charlas con este evangelio, pero lo quise dejar para el final. Todos ustedes lo conocen, pero vamos a refrescarlo. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: Te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Y uno de los muertos resucitó, y tampoco se convencerán. No, entonces, creo que es fundamental, ¿no? En este evangelio encontramos los criterios claves por los cuales el catecismo de la Iglesia Católica nos va explicando, ¿no? Que entre el cielo y el infierno hay un gran abismo, nadie puede pasar de un lado al otro, que esos lugares son eternos, son para siempre, ¿no? El gozo perpetuo de Dios o justamente el dolor perpetuo de no poder estar contemplando justamente el rostro de Dios. Y cabe aclarar que aquí Lázaro sus padecimientos los utilizó para la purificación de su alma. No solamente por ser pobre, entre comillas, se ganó el cielo,
¿no? Porque hay pobres que no van al cielo. Si el pobre no hace la voluntad de Dios, no se arrepiente y lleva una vida pecaminosa y se opone a la voluntad de Dios, no va a ir al cielo, ¿no? No es la pobreza la que justamente le otorga el pase, sino justamente un estado de gracia, un estilo de vida dedicado justamente a la voluntad de Dios. En cambio, este rico, ¿no?, que se vestía de lino y de púrpura, rechazó, ¿no?, justamente tuvo la posibilidad de ayudar y no lo hizo. Tuvo la posibilidad de hacer la voluntad de Dios y no lo hizo. Y creo que aquí es clave, ¿no? A veces se busca la salvación o la bendición en otras cosas que son fuera de Dios. Y aquí lo que nos dice nuestro Señor es que tenemos justamente la Sagrada Escritura. Tienen a Moisés y los profetas. Y después justamente habla del resucitado, ¿no?, de aquel que nos viene a traer la plenitud de la vida. Y tampoco se lo escucha, ¿no? De hecho, después de Jesucristo, hay gente que también está padeciendo el infierno, justamente porque se opone a la voluntad de Dios, se opone a entrar en comunión con Dios. Y por eso, para finalizar justamente esta conferencia, tengo aquí un breve pasaje, ¿no?, del Código de Derechos Canónicos, que es justamente la función que tiene la Iglesia de santificar. La Iglesia cumple la función de santificar de modo peculiar a través de la Sagrada Liturgia, que con razón se considera como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la cual se significa la santificación de los hombres por signos sensibles y se realiza según la manera propia a cada uno de ellos, al par que se ejerce íntegro el culto público a Dios por parte del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y los miembros. Recuerden que aquí habla justamente del sacerdocio universal. Todos estamos llamados a santificar la Iglesia. Y se la santifica justamente no solamente con nuestro estilo de vida, con nuestra comunión con Dios, sino también ayudar a la santificación por medio de nuestros actos de piedad, por medio justamente de nuestro sacrificio, por medio de las herramientas que Dios nos da por medio de la Iglesia, que son justamente las indulgencias plenarias y parciales. Porque en última instancia, lo que todos buscamos es nuestra salvación. El corazón inquieto de San Agustín: mi corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Que podamos justamente, a partir de esta breve conferencia, esta breve catequesis, tomar conciencia que después de la muerte no hay un solo destino, que es el cielo, sino que existe la condición de posibilidad de nuestra elección. Y para poder elegir tiene que haber dos cosas. Y estas dos cosas son el infierno y el cielo. Que podamos, con nuestro sacrificio, con nuestros actos de piedad, con nuestra profunda oración, con nuestra conversión de vida, poder alcanzar con la misericordia de Dios justamente la salvación y ayudar a las almas del purgatorio que necesitan de nosotros, puedan ellos también alcanzar la plena comunión con Dios. Que la Virgen nos bendiga, que Dios los bendiga y que la Virgen nos ampare. Espero que les sirva. ¿Ahora cafecito o no? Bueno, muchas gracias, Padre. No, ahora sí, aquel que quiera preguntar, me va indicando. Les recuerdo que tenemos ahí el café y que allá tenemos libros también que no son habituales de conseguirlo para aquel que quiera. Y también ya les anuncio la próxima conferencia, que es muy importante y que tiene como título: El amor todo lo espera y el amor todo lo soporta. Charla sobre el matrimonio a cargo de la doctora Victoria Palacios, el 21 de octubre a las 20 horas, así que bueno, para que se pueda comunicar. Así que bueno, no sé quién quiere comenzar con las preguntas. Buenas noches, Padre. ¿Qué tal? Usted habló y hizo una distinción entre la unción de los enfermos y la extrema unción. Sí. Quería que me explique, porque tenía entendido que a partir de que pasó a ser la unción de los enfermos, no es que no existe más la extrema unción, pero ya es como que es diferente.
podría explicar, Sí, por favor? sí. El rito de la extremaunción era el rito que antiguamente se hacía cuando la persona estaba a punto de morir, por eso es extrema unción. Con la reforma del Concilio Vaticano II, la reforma litúrgica, se resignificó esta extrema unción en unción de los enfermos, justamente porque no es necesario que esté a punto de morirse para administrar el sacramento. Esta oración que yo saqué del rito de la extrema unción, lo saqué justamente porque puntualizaba el tema de la oración para pedir la entrada al cielo de esa persona que estaba a punto de morir. Hoy, en la unción de los enfermos, se distingue, digamos, la administración del viático, ¿no? De aquel que está, sí, a punto o en peligro de muerte, ¿no? Recuerden que el sacramento de la unción de los enfermos se le puede administrar a una persona que se va a operar, por ejemplo, mayores de 65 años, ¿sí? Entonces, que no están en peligro inminente de muerte, ¿no? A veces todavía queda algún resabio de esta concepción de extrema unción, ¿no? Porque cuando lo van a operar y uno le ofrece la unción de los enfermos, pero no es que se va a morir, no, justamente para que encuentre fortaleza espiritual y esté preparado. Y recordarles que el sacramento está ligado íntimamente con la confesión, justamente porque lo que se busca es la salvación de las almas, ¿no? Abrir las puertas a la entrada del reino. Pero saqué en el rito antiguo de la extrema unción, que estaba esa oración que no está ahora en este rito, porque habla justamente del pedido a Dios de la entrada al cielo y que es inmediato, ¿no? Es ahora lo que va a ocurrir y que se le pide ahora a Dios que tenga esa consideración. Pero lo saqué porque enfatizaba justamente esta oración a Dios para que entre el alma al cielo. Pero que en estos ritos no está tan enfatizado nada más la oración. Gracias. No, por favor. Igual tengo otra, pero voy a dejar. ¿Otra pregunta? Aquella sí escuchan todo. En realidad es un tema que lo he analizado muy a profundidad por todo lo que me ha pasado en la vida. Creo, y lo evangelizo, ¿no? Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a imagen de semejanza, pero para que no esté solo, para que arme un mundo de amor. Por desobediencia, toda la historia que ya conocemos, eso no existió. Pero ahora estamos de paso con idea de tener la esperanza de que vamos a volver a ese estado. El cielo es felicidad, donde, como dicen, no va a haber sufrimiento, no va a haber nada, exactamente igual que Adán y Eva. Y no va a haber familia tampoco, porque el amor vamos a hacer todo amor. Mi duda es esta. Uno trata de seguir. Creo profundamente en la misericordia y que, bueno, algunos y otros tendremos más purificación, menos purificación. Pero, ¿qué pasa con aquellas almas tibias? Que son aquellas que, no le doy bolilla. Total, cuando me vaya le pido perdón y ya está. ¿Qué pasa cuando te encontrás cara a cara con Dios? El hecho de arrepentirte, pedirle perdón, ¿sirve para la salvación? ¿O ya te condenas? Esa es mi pregunta. Perdón. Aquí es clave y algo que repetí. Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿sí? Porque fuimos creados para la vida. Ahora bien, como ustedes sabrán,
la Iglesia ni ningún ser humano tiene el poder de determinar quién está en el infierno. ¿Sí? Eso lo juzga solamente Dios. El arrepentimiento y la purificación justamente sirven para poder alcanzar esta salvación, pero siempre en el marco del amor misericordioso. ¿Sí? Quiero que quede claro que esto no es voluntarismo. ¿Sí? Uno no gana el cielo por mérito propio, sino que Dios, justamente nuestras buenas obras y nuestra búsqueda constante de comunión con Él la tiene en cuenta y la fructifica con su gracia. Ahora bien, no vamos a entrar en una casuística de que si uno hace esto se va al infierno, porque no tenemos nosotros el poder de determinarlo. Eso lo determina solamente Dios. El gran riesgo de decir, bueno, yo hago toda una vida loca, total, después cuando me estoy por morir me arrepiento. Bueno, el tema es que consigas a uno que te absuelva de los pecados, porque si no lo conseguís hay que hacer un acto de contrición perfecta y eso no es muy fácil de lograrlo. ¿Sí? Entonces, por algo Dios nos da los sacramentos, los signos sensibles y eficaces de la gracia, porque ahí justamente nosotros tenemos la certeza de que lo que el sacramento está realizando realmente se realiza, ¿no? Por eso es eficaz. Pero si uno no llega al sacramento, no lo sé. Eso después Dios verá si se arrepintió, si es un acto de contrición perfecta y demás. Pero bueno, ya no nos corresponde a nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar todas las herramientas que Dios nos dio para alcanzar la salvación. Los sacramentos, los actos de piedad, ¿no? Ahí el catecismo dice aquel que comete el pecado mortal y que decide oponerse directamente a la voluntad de Dios. Yo me refería especialmente a la muerte fea, aquella que vas caminando y de repente recibir un balazo, un accidente, que bueno, ¿cómo está? Ya sé, Si estoy pensando en una persona de la cual no es habitué de la relación con Dios, ¿no? Yo creo que los que estamos acá estamos en el camino. Esperemos que no nos pase. Hablemos de nuestros hermanos que se bautizaron y nada más. Bueno, nuestra misión es mostrar el camino. ¿Sirve el hecho de orar y ofrecer, por ejemplo, algo que no me gusta hacer? Por ejemplo, planchar cuando no tengo ganas de ver televisión. Eso sirve si yo se lo digo a Dios. Mira, te lo ofrezco por las personas que en este momento están por morir para que se salven. ¿Sirve? Todo sacrificio y oración siempre es considerado por Dios. Y encima lo multiplica. Es tan generoso que encima lo multiplica. El tema es que lo hagamos. Sí. De hecho, hay personas que dedican toda su vida pura y exclusivamente para eso, para el sacrificio. ¿No? Las penitencias de los monjes, las monjas están para eso. Galo. Padre, usted se basó prácticamente toda la charla en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Eso tiene Juan Pablo II, prácticamente actual. Sí. Los novísimos están ahí claramente. Ahora, ¿por qué hoy no se predica, e inclusive en los libros del catecismo no están los novísimos? ¿Cuál es el motivo? Que se habla tan poco. Qué linda pregunta. Vamos a tratar de no ir con los tapones de punta. Bueno, el motivo indudablemente es una concepción teológica, ¿sí? Influenciada indudablemente por una concepción ideológica filosófica. El no predicarlo, el que algunos catecismos justamente no se basan en el catecismo de la Iglesia Católica, indudablemente no es un pecado de omisión porque se olvidaron, es porque no lo quieren, ¿no? Justamente predicar ni enseñar. Ahora bien, ¿cuál es el postulado teológico
en la cual se sustentan para no predicar justamente sobre los novísimos. El postulado es, si el amor de Dios, o sea, si Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿cómo puede existir el infierno? Si el amor misericordioso de Dios es tan infinito, ¿cómo puede existir el infierno? ¿No? Y justamente el infierno existe como una condición de posibilidad. Así como Dios le dio a Adán y a Eva, coman de todo, pero de este no, pero para que puedan elegir. Porque si le dicen coman de todo, ¿qué elección hay? Ninguna. ¿No? Coman de todo, pero este no. El poquitito, el único. Es solamente eso. Después tenían de todo. Pero bueno, no. Eligieron comer ese. ¿Sí? Entonces, la existencia del cielo y del infierno está justamente por la condición de posibilidad, ¿no? De que podamos elegir entre una cosa y la otra. Ahora bien, este postulado que traen de algunos teólogos, de algunos monjes alemanes, hablan del postulado de la misericordia de Dios, que es verdad, es grande, es infinita, pero nunca se va a sobreponerse sobre nuestra elección. Porque si fuimos creados a imagen y semejanza, justamente lo que nos asemeja es nuestro poder elegir, nuestro poder de decisión, nuestro libre albedrío. Eso es lo que nos distingue justamente del resto de la creación. Entonces, este postulado en donde prevalece y excluye la decisión del hombre, el amor misericordioso de Dios, no responde a lo que el magisterio de la Iglesia enseñó de toda la vida, ¿no? Y lo que ustedes verán, por eso cargué la conferencia con citas bíblicas, para que no vean que es algo inventado por uno, o porque uno es viejo, no, porque la Sagrada Escritura es clara. Y el magisterio, basado en la Sagrada Escritura, es clara. El resto, indudablemente, no es una interpretación de lo que Dios quiere, ¿no? Indudablemente es así. Por eso hoy en la práctica, lamentablemente después de mucho tiempo de no estar predicando los novísimos, hoy en la práctica uno ve que como consecuencia inevitable de la muerte es el cielo, ¿no? Bueno, ahora que estoy con el tema de los cementerios, pero ustedes vayan, ¿no? Un día, y parece que todo el que se muere va al cielo, ¿no? Como que no hay otra opción, ¿no? Eso está errado, ¿no? Y es herético, porque la Iglesia y la Sagrada Escritura no predican justamente la no existencia del infierno. De hecho, lo dejan bien claro. Y el último texto bíblico, del rico Opulón y Lázaro, quedó clarísimo, ¿sí? Entonces, hay que ser muy cuidadoso. También, capaz que en el momento de unas exequias, ¿no? De un responso, no es el momento ideal para andar predicando sobre el infierno, ¿no? Hay que dejar una mirada esperanzadora. Estos son los ámbitos en los cuales uno tiene que predicar, y también en la catequesis de chicos. No hay que tenerle miedo que el nene aprenda del cielo y del infierno. El chico tiene que saber que la elección tiene consecuencias. Así como cruzar un semáforo en rojo tiene como consecuencia una multa, o pasar por una fotomulta tiene una consecuencia una multa, bueno, lo mismo, ¿no? Nuestra decisión también tiene una repercusión espiritual. Y también debemos enseñarle a los chicos y a toda la Iglesia que la finalidad de la salvación de las almas, y tenemos que empeñar nuestra vida para la propia salvación y para la salvación de aquellos que lo necesitan. Recuerden que las almas del purgatorio ya no me pueden venir a decirme a mí y decirme un alma del purgatorio: Padre, me celebran la misa porque el sacrificio eucarístico, porque no pueden, somos nosotros. No me puede decir: Padre, me ofrece un rosario para... No pueden. Dependen pura y exclusivamente de nosotros. Y nuestro mayor acto de caridad por nuestros fieles difuntos, por los que están en el purgatorio, es nuestra oración, nuestro sacrificio, especialmente la Eucaristía, ¿no? Que es lo que también el catecismo hablaba. Pero bueno, es errado, es una teología errada, se opone directamente al magisterio, ¿no? O sea, ponen pura y exclusivamente el amor misericordioso de Dios, que realmente es eterno, pero no excluye, porque Dios respeta antes que nada, ¿no? Y de hecho los evangelios dejaron claro esto. Buenas noches. ¿Qué tal? Mi pregunta
pregunta tiene que ver con ese momento en el que el hombre, por desobediencia, genera esta posibilidad del infierno y de perdición eterna. Y mirando, pasando las escrituras que trajo en el PowerPoint, dice, advirtiendo para que no seamos arrojados a la gehenna por nuestra mala vida, ¿no? Por nuestra no elección. El infierno, si es que es así, yo ahora es una idea que me surge de esta charla, para irme con la idea bien clara más que nada, si es una realidad física, o sea, porque yo voy a resucitar, después de la muerte y del juicio voy a resucitar y en cuerpo y alma voy a vivir una realidad eterna, de gozo o de sufrimiento, en un lugar del cual del cielo se dice mucho y del infierno prácticamente nada, de esa realidad material eterna, ¿no? Material hoy yo entiendo como cosas que afectan a mis sentidos. Yo puedo sentir un pinchazo o una caricia, bueno, una emoción de alegría como una emoción de tristeza para el plano espiritual, si se quiere. Entonces, si esa realidad física empezó a existir a partir de ese pecado, de esa desobediencia, si Dios creó ese lugar, la gehenna, si hizo ese lugar para que se cumpliera esa no voluntad de obedecer, que ese es el destino, y bueno, eso es fundamental, es una realidad física y se la creó Dios, o sea, si es bueno, no quiero ya divagar mucho en la pregunta, si puede quedar claro eso. Generalmente uno, como para, por analogía, incorporar el concepto, uno intenta imaginarlo o materializarlo, ¿no? Pero nos puede pasar como este astronauta ruso, ¿no? Que cuando volvió de su viaje espacial, dijo, fui al cielo y no vi a Dios, ¿no? Entonces, no es una referencia del cielo con un aspecto físico del lugar, ¿se entiende? Porque si uno va al cielo y no va a ver estrellas, planetas, pero no otra cosa, sino que es un estado, ¿no? Un estado del alma que en la resurrección final, justamente como en la resurrección nosotros somos seres íntegros, ¿no? Cuerpo y alma, ¿no? Y ese padecimiento lo va a experimentar la totalidad de nuestro ser, en cuerpo y en alma. Recuerda que utilicé unos textos bíblicos en donde habla de la primera desobediencia, la desobediencia angelical, ¿no? Entonces, la desobediencia angelical es la que abrió justamente estas puertas del infierno, ¿sí? Entonces, todo aquel que sigue el camino del maligno, justamente es el que va a ocupar el lugar, entre comillas, el estado del alma, donde lo comparte justamente los ángeles que se opusieron a la voluntad de Dios. Y que también, al final, a la resurrección, al ser seres íntegros, ese padecimiento va a ser total y eterno, ¿no? Cuando uno yo no lo grabé, no lo puse, pero ahora con la relación a esta pregunta, si uno se pone a pensar que ese padecimiento no va a tener fin, no quiero utilizar la palabra miedo, pero pucha, hay que tener miedo. Justamente, por eso. Bueno, pero el miedo en el buen sentido nos puede ayudar justamente a enfatizar nuestra vida para no tener ese sufrimiento, ¿no? Cuando un chico uno le dice que no mete el dedo en el enchufe y que agarra corriente, después ya no va, como los animales, ¿no? Cuando uno lo pone así y le pega algo, el único capaz de chocar con lo mismo es el ser humano. Hay un capítulo de Los Simpsons que hace un experimento, ¿no? Que va el ratoncito y va y después va y toca la corriente, Pero justamente consiste en esto, ¿no? El miedo nos debe ayudar justamente a alejarnos de ese lugar de sufrimiento para poder alcanzar justamente la resurrección final.
Con respecto a este tema y al tema de la elección, no lo quise usar para no extenderme. 10.013 del Catecismo. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte. Repito, no hay reencarnación después de la muerte. Catecismo 10.013, ¿sí? 1013. Esto es clave, porque a veces, capaz que la mayoría de la gente no lo tiene incorporado teológica o filosóficamente al tema de la reencarnación. Pero si ustedes preguntan al común de la gente qué piensan ellos de lo que es la resurrección, y le van a definir reencarnación y no resurrección. Y por eso muchas veces se pierde el miedo al infierno, ¿no? El novísimo. ¿Por qué? Y bueno, me muero y bueno, como reencarno tengo otra oportunidad. Y tengo otra oportunidad, y tengo otra oportunidad, y tengo... Y ¿no? Justamente porque se incorporó culturalmente, ¿no? Esta idea oriental de reencarnación, ¿no? De introducirme en el Dios universal y en las aguas del universo y del corazón de las estrellas y esta idea panteísta, justamente al perder esta concepción de la condición de posibilidad, es que no se vive según Dios. Este es uno de los muchos elementos que hay, ¿no? Por eso el percibir un principio de un fin y que la oportunidad, como dice clarísimo el Catecismo, es ahora y no después. Muchos dicen, ay, pero con eso se tiene miedo. Bueno, pero el miedo nos genera voluntad para poder justamente alcanzar algo mejor. Para eso está el miedo, si no, no tiene sentido. ¿Sí? Gracias por la pregunta, porque me trajo a colación esto, que me quería aclararlo también, pero no me quería prolongar. ¿Alguna pregunta más? Tenemos más. Otra vez no nos molesto más. Usted dijo en la charla que nosotros retomamos la comunión con Dios y bueno, nosotros contestamos que mediante la confesión, Sí. ¿no es cierto? Pero me parece, o quería que nos explique, también hay por ahí estados de vida que por ahí no nos permite confesarnos y por ahí absolvernos de todo. Por ejemplo, si hay alguien que entra a la fe o se empieza a convertir, pero ya estuvo casado por iglesia porque se casó, porque quiso casarse por iglesia y después se separó y está con otra persona, y ahí sí empieza su conversión, empieza a querer venir, pero tiene una condición que por más que confiese, o por ahí estoy equivocado, o la reconciliación no puede ser absuelto. O sea, en ese caso, por más que tenga ese sacramento, o sea, no lo pueden absolver. Sí. Según el texto del Evangelio según Mateo, esa condición se llama adulterio. ¿Sí? Para ponerle el nombre. Es un ejemplo igual, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, pasa claro, es un estado de vida como puede ser otro, que uno se apega desordenadamente a una situación de pecado, ¿no? Entonces, más allá que uno esté apegado a una situación de pecado y haya arrepentimiento, en este caso es un estado de vida, ¿sí? No es una cuestión de debilidad. Entonces,
¿Por qué la imposibilidad de absolverlo? Porque su vida está orientada en eso, ¿no? Digamos, en una expresión de la oposición de la voluntad de Dios, ¿no? Porque Dios directamente dice, aquel que se divorcia, se separa de su esposo o de su esposa y se casa con otra, está en adulterio, ¿no? Entonces, la situación es de ruptura de la voluntad de Dios, ¿no? La condición de vida no es una cuestión de debilidad, ¿sí? Pero también puede ocurrir que si yo estoy apegado a una situación de pecado mortal, hay que ver si también hay un arrepentimiento para poder recibir la absolución. Pues recuerden que para pedir la confesión uno tiene que estar arrepentido, ¿no? Entonces, si yo vivo, no sé, una corrupción constante y no me arrepiento, ¿no? Estoy en un trabajo y estoy haciendo cosas por izquierda, ¿no? Estoy, no sé, desviando fondos, no sé cómo se puede decir. Y después yo voy, me confieso, estoy haciendo esto, bueno, pero no hay que hacerlo más. Pero vos estás arrepentido y no, yo mañana voy a ir y lo voy a hacer de nuevo. Entonces, es una situación que tampoco se manifiesta el arrepentimiento, ¿no? Entonces, más allá que la conversión es un proceso, ¿no? y que Dios, por medio de la Iglesia, nos va a dar todos los recursos para que podamos salir, la última decisión la tiene el involucrado. La última decisión la tiene el involucrado. Es decir, bueno, hago el salto de fe y vivo según Dios, y después, bueno, por medio de todas las expresiones que tiene la Iglesia, se lo va a saber orientar para que pueda vivir en un estado de gracia, ¿no? Pero bueno. Yo creo que lo que pasa es por ahí, el ejemplo que usted, yo porque es el único ejemplo que encontré, pero en el tema de la corrupción puedo dejar de hacerlo y arranco de nuevo. En esto, ¿cómo hago para borrar lo anterior, por decirlo de alguna manera? No, pero podés empezar, pero podés empezar de nuevo. Claro. Lo que pasa es que es una decisión. Bueno, Es una decisión, ¿no? Decir, bueno, no quiero vivir más en estado de gracia. Después hay muchas metodologías, ¿no? Está el tema de vivir como hermanos, ¿sí? En una compañía, pero bueno, después cada situación particular se tendrá, ¿no? Hay otras situaciones que dicen, bueno, hago una conversión y normalmente quiero vivir en un estado de gracia y bueno, cada uno por su lado y cada uno por su lado, ¿sí? Pero bueno, eso se verá en el proceso de la conversión. Bueno, ¿alguna otra consulta? Si no, terminamos. Bueno, gracias a todos por la presencia y sobre todo al Padre por la excelente conferencia, así que le pedimos un aplauso. Bueno, les doy la bendición para que no se quemen las cenas. El Señor esté con ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa tu anhelo y de esfuerzo humano, custodia sus corazones y sus inteligencias en el amor a Dios y al prójimo, y que Él los bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.